Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Eh, bien, vamos. Bueno, no pude ver los exámenes todavía, así que la nota va a estar la semana que viene y ahí voy a resolver, así queda por si hubiera alguna duda. Como no sé cómo le fue, tampoco sé qué tanto hay que hacer, pero de todas formas es conveniente siempre que lo haga, así si hubiera alguna duda se despeja. Pero prefiero tener todo ya visto, así hago hincapié en los errores que tuvieron, que no sé cuáles podrían haber sido en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con la unidad 3 que es la que sigue, y todavía no hay guía de eso. Yo eventualmente, si Esteban no nos pasa una guía, voy a armar algunos ejercicios. Esta primera unidad es como una introducción a un tema nuevo, digamos, que práctica va a tener una práctica muy concentrada y chica, no digo que sea fácil, pero es concentrada, porque el objetivo es un poco manejar este tema para aplicarlo en el que sigue, ¿sí? Que son préstamos en muchas cuotas. La diferencia que vamos a tener ahora en esta unidad, que es rentas y sistemas, es que en vez de haber un C0 y un C1, como habitualmente teníamos, ha habido ejercicios que había más de un flujo de caja, pero normalmente teníamos o invierto algo y en el momento uno retiro el dinero, o me prestan y en el momento uno devuelvo. Eso era todo. Ahora lo que vamos a tener es cosas más habituales de ver, que es, por ejemplo, tomar un préstamo y devolverlo en varias cuotas, o hacer un ahorro a través del tiempo, depositando y para juntar un dinero, ¿sí? Entonces, la diferencia de fondo es que va a haber muchos capitales, digamos, no un C0 nada más. Y eso yo lo voy a mostrar hoy matemáticamente, pero no es que ustedes tengan que saber la derivación matemática y nada por el estilo. Eh, Eso se hace largo, porque si son muchas cuotas hay que hacer lo mismo que venimos haciendo, pero muchas veces y a mano no es conveniente. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es un par de fórmulas para aplicar cuando hay muchos capitales y no uno solo, y eso lo único que hace es ahorrarnos tiempo, no es un tema nuevo. O sea, siempre va a ser igual cuando nosotros estamos avanzando en el tiempo, o sea, capitalizamos, cuando hacemos depósitos para ahorrar, ganamos intereses y vamos capitalizando. Y la otra opción, que es la de valor actual, la de calcular hoy, es al revés. Tenemos valores futuros y los vamos descontando. Entonces vamos a tener lo mismo de siempre: ir hacia el futuro capitalizando o venir hacia hoy descontando, ¿sí? Todo compuesto, simple, no va más. Lo que voy a presentar hoy es simplemente la fórmula esa y cuál es el criterio que hay que tener para usarla. Porque después la fórmula la tienen, eh, o sea, la van a tener, y lo único que hay que hacer es rellenarla con la gente y usarla bien. Eso es todo, ¿sí? Pero bueno, ese es el planteo. Así que, si les parece, arranco, así no perdemos tiempo con más introducción y vamos viendo de qué se trata el tema, ¿sí? Voy a explicarlo teóricamente y después voy a hacer voy a mostrar un par de ejercicios, como para que se vea aplicado con números y todo, y con eso estaríamos y a la espera de que tengamos algo para practicar. Pero les repito, el objetivo de este tema es usarlo en el que viene, no tanto en sí este tema en particular, ¿sí? Pero bueno, arranco, si les parece. Cualquier cosa me hablan, ¿eh? Ahí, esperen que voy a poner el chat igual, porque capaz que alguno escribe ahí, pero no lo veo mucho porque me tapa, me tapa la presentación. Ese PPT no está en el campus, ¿no? No está, lo subo después. Ok. Va a estar todo lo que está acá escrito, les va a aparecer, así que no hay, no hay mucho para agregar, van a ver. Bueno, vamos con esto. Rentas sería el tema, ¿sí? Entonces, como les adelanté, el planteo va a ser tener más de un flujo de caja, ¿sí? Entonces, se le llama renta a esto que les dije yo, es a que haya una serie de flujo de fondos, eh, que pueden ser que yo estoy depositando para ahorrar, o puede ser que yo estoy pagando un crédito que me dieron, pero en definitiva, para los efectos prácticos, es poner plata un día en el banco, ya sea para una cosa o para la otra. Pero para que se puedan usar las fórmulas estas simplificadoras, se tiene que cumplir un par de condiciones que las vamos a ir viendo. En principio,
para lo que vamos a ver nosotros en la materia, deberían ser todos iguales. O sea, todas esas cuotas, llamémosles, o pagos, tienen que ser todos iguales, ¿sí? Así que si el depósito que yo hago para ahorrar es de 1000, para poder usar la fórmula tiene que ser todos de 1000. Por supuesto que se podría hacer sin usar la fórmula si no fueran todos de 1000, pero no es la idea, ¿sí? Y lo mismo, si voy a devolver algo, un préstamo o compré algo en cuotas, las cuotas también van a ser todas iguales, ¿sí? Eso como primera condición para que las fórmulas que vamos a ver hoy se puedan aplicar. La otra es que el periodo que hay entre pago y pago sea siempre el mismo, ¿sí? O sea, deposito una vez por mes, o pago el préstamo una vez por mes, o será cada 2 meses, pero si hay 2 meses entre el momento cero y la cuota 1, por ejemplo, tiene que haber 2 meses entre la cuota 1 y la 2, y 2 meses entre la 2 y la 3, tiene que haber, siempre tiene que ser uniforme el monto de la cuota y el lapso, el ritmo en el cual pago, ¿sí? Y la tercera condición para poder usar la fórmula es que la tasa sea siempre la misma, ¿sí? Entonces, eso en los préstamos suele suceder, si bien hay un montón de préstamos con tasa variable, se calculan de la misma manera, no me voy a meter en ese tema ahora porque es complejo, pero en principio lo más normal es que el préstamo tenga una tasa y esa tasa se mantenga, ¿sí? En los ahorros es más difícil que eso suceda, pero se puede plantear la hipótesis de que sí, y eso es lo que vamos a hacer, mantener una tasa constante durante todo el plazo de la operación, ¿sí? Eh, esto que se aplica a esto que les estoy diciendo a, por ejemplo, depositar para ahorrar o pagar un préstamo, no son las únicas aplicaciones de esta fórmula porque esta es una fórmula matemática, o sea, no es que sirve para préstamos o para ahorros. Sirve para calcular valores finales de una serie de pagos todos uniformes o valores actuales de una serie de pagos todos uniformes. Y el término flujo de fondos que estoy usando, no sé si ustedes lo tienen en mente qué es, pero se lo paso al castellano, es dinero entrando o saliendo del bolsillo. Es así, eso es un flujo de fondos, ¿sí? Profe, Y perdón. dale, ¿Es similar al cash flow? claro, exacto, a eso se refiere, ¿sí? Lo que pasa que no sé vos, como te refieres a cash flow, de dónde lo sacaste, porque cash flow De se le llama un planificación de montón de... negocios. Lo Bueno, hemos tenido que hacer. el cash flow se le llama un montón de cosas y a veces, por un tema contable o de tratamiento o de cálculo, ese cash flow no es realmente un cash flow, ¿sí? Pero por eso te lo pasé al castellano total y sería dinero entrando, saliendo del bolsillo. Después, cómo se calcula, es un tema que excede de la materia en principio, pero a priori, salvo que haya algo raro, sería lo que vos me estás diciendo. El cash flow de planificación es lo mismo, ¿sí? Siempre y cuando hayan calculado realmente flujos de caja, ¿sí? Eh, para nosotros van a ser pagos de un préstamo o valor actual o pagos de un ahorro, ¿sí? Pero podría ser, como en el caso que vos dijiste, producto de un negocio. O sea, yo tengo ingresos y egresos, la diferencia entre los ingresos y egresos efectivos, ese es el cash flow, ¿sí? Y la particularidad que va a tener eventualmente, no lo vamos a ver ahora, eso no se va a notar hoy, pero en otros momentos en donde se analizan proyectos, por ejemplo, es que hay flujos negativos y positivos. Negativos son cuando yo pongo dinero y positivos cuando recibo. No va a pasar esto acá porque no estamos analizando un proyecto que tiene esa variación. Entonces, vamos a tener todo positivo, paguemos o no, ¿sí? Pero esa es la única diferencia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener estos dibujitos ahora. No sé momento y cero, momento 1. Vamos a tener momento 0, 1, 2, 3, 4, bueno, todos los que sean hasta el momento n, el que fuere, ¿sí? Y las cuotas o pagos, ¿sí? Yo le voy a poner C de cuota, pero dependiendo, o sea, si leyeran cualquier libro de matemática financiera o de cálculo financiero, lamentablemente cada autor le pone una letra distinta. Algunos le ponen P de pago, otras S, no sé por qué. Bueno, o sea que hay de todo, ¿sí? T le ponen en algunos casos. Bueno, no importa. El asunto de ello le pongo cuota 1, cuota 2, cuota 3, cuota 4, cuota N, la que sea, ¿sí? Y no asociamos solamente la cuota A, que obviamente que sí va a la cuota que pago para devolver un dinero que me prestaron, sino también las cuotas de un ahorro, ¿sí? Esos pagos se podrían llamar cuotas perfectamente. Entonces, una opción es esta. En el momento 1 deposito la cuota 1, en el 2 la 2, 3 la 3 y así todo, ¿sí? Y como les dije, la idea es de todos estos flujos de fondos calcular un valor final que ya no le voy a poner C1 porque le estoy llamando C1 a esto. Entonces, le voy a llamar, como ya había aparecido al principio de la materia,
valor final, o sea, cuánto vale todo esto hoy, todas estas cuotas con intereses que van ahí en el medio, ¿no? Y también podría calcular el valor actual de todo esto, que tampoco le vamos a llamarse cero, para no confundir con todo lo demás, sino valor actual. Pero eso es todo. Y como les dije, el valor final va a ser la sumatoria de todas las cuotas que deposité, más los intereses que gane, pues estamos yendo para allá, capitalizando. Mientras que el valor actual va a ser menor a la sumatoria de las cuotas, porque le vamos a sacar intereses para venir acá, ¿sí? Entonces, los valores actuales siempre, o sea, actualizar algo es sacarle un interés que tiene metido adentro, ¿sí? Entonces, eso no responde a un ahorro, sino al cash flow de un negocio que quiero ver cuánto vale hoy, o a las cuotas de un préstamo. Mientras que el valor final siempre agrega intereses y eso sí es un ahorro. Por ejemplo, podría ser, no en nuestro país no es muy frecuente porque tenemos un temita de inflación complicado, pero existen planes de ahorro y capitalización que se llaman para jubilarse, por ejemplo, para armar un fondo de jubilación para compensar la jubilación que uno tenga. Y son así, son de todos los meses hacer un depósito como quien hace un aporte y al cabo de un montón de años uno tiene supuestamente un montón de dinero si es que eso, la empresa en la que se depositó eso, lo invirtió bien, ¿no? Que son compañías de seguros, les repito acá, no es algo que se vea mucho, ¿sí? Ahora, en un momento hubo. Pero bueno, básicamente, esto es el planteo del dibujito. Vamos a ver ahora cuáles son las problemáticas, entre comillas, que podemos tener. Y una parte teórica, si quieren, en cómo se clasifican estas rentas, ¿sí? Entonces hay varias maneras de clasificar esto y una que es la que más nos va a afectar, de hecho es la única que nos va a afectar el cálculo, la fórmula, digamos, va a cambiar, o no sé si la fórmula, pero la cuenta que hay que hacer, y es esto de vencidas o adelantadas. Entonces les voy a mostrar el dibujito y el planteo es este. Yo acá tengo un periodo, 2 periodos, 3 periodos. Cada periodo va del 0 al 1, el otro va del 1 al 2, ¿sí? Y va a haber un depósito, una cuota en cada periodo. El problema es que, por ejemplo, el primer periodo tiene este momento inicial y este momento final. Y yo podría depositar acá o depositar acá, y en los dos casos habría depositado una cuota en el primer periodo. Uno sería el inicio del primer periodo y el otro el fin del primer periodo. Lo mismo pasaría con todos los demás. O sea, un esquema podría ser este, que tengo acá, ¿sí? Que se llama vencida. Es la renta normal u ordinaria, es cuota 1 coincide con momento 1, ¿sí? Y esta cuota, si bien la podría ver como adelantada sobre el momento 2, en realidad, si tomo todos los periodos, pasa el periodo, deposito. O sea, vence el periodo, deposito. Esto, para pasarlo así al criollo, sería depósito a fin de mes o principio de mes. Eso sería todo. Hay un montón de cosas que nosotros pagamos por adelantado, no responden a esto, pero para que se entienda, y hay otras que pagamos vencido, qué sé yo, salvo que tengan un celular de esos que son, digamos, postpagos o lo que fuera, uno no paga para tener el servicio, por ejemplo, el cable, lo que fuere. Después hay otras cosas que primero se usan y después se pagan, ¿ok? Bueno, en definitiva acá yo podría pagar vencido el periodo o por adelantado. Cuando es así, que entonces las cuotas van a coincidir con el número de periodo, se llama vencido. Esto es una Una renta vencida. pregunta. Dale. Eso sería pagado en término, digamos. Sí. Todo esto es pagando en término. Ah, ok. O sea, no se puede hacer, no nos vamos a meter en eso, pero son modificaciones no a la fórmula, sino a situaciones que se suponen irregulares, ¿no? Así que en principio no va a estar en el cuadro el tema de no pagar, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, yo ahora quizás no tenga mucho sentido, pero en un ratito quizás espero que sí. Yo puedo decir que esta renta, que es de N periodos, ¿sí? Es vencida porque deposito, puedo mirar acá y digo, bueno, como el primer pago está vencido, es vencida. O también podría haber el último, y es lo que nos va a convenir hacer, si el último día hay una cuota, es vencida, ¿sí? Porque separando los periodos, la cuota podría estar al principio del periodo o al final, así que me puedo dar cuenta que es vencida mirando acá o mirando acá. Si hay una cuota acá, entonces va a ser vencida, ¿sí? Esto, el valor final de esto, es algo que ya lo hicimos, ¿sí? No lo hicimos exactamente como lo vamos a ver ahora, pero lo hicimos. Yo sí, no me acuerdo los números, pero había un ejercicio que vimos en la unidad 2, si no me equivoco, que era así, algo así, ¿eh?
En el momento 0 deposito 50.000, en el mes 3 8.000, después retiro 3, después, o sea, había una serie de pagos y la idea era ver cuánto dinero tenía al final de 10 meses, me parece. Bueno, eso se pudo resolver en ese momento, lo hice yo, pero se pudo resolver. O sea que no necesito una fórmula para resolver eso. Lo único que tengo que hacer es capitalizar todo. Entonces, sería así la cosa. Acá se los cuento. Esta cuota va a ganar intereses este mes, el otro, hasta el momento N. Así que, ¿cuánto tiempo va a capitalizar? N, voy a poner un número para que no quede la N que es medio fea a veces, supongamos que N fuera 10, o sea, son 10 meses, por decir algo, o 10 periodos. Esto va a estar adentro del banco, 10 periodos menos uno que ya pasó, porque este no capitaliza nada, porque lo estoy depositando al final, por eso esto sería lo que sea la cuota 1, por 1 más I, la tasa que tengamos que el banco paga, a la 9, ¿sí? Por eso aparece el N-1, ¿ok? La cuota 2 va a estar adentro del banco, 10 meses menos 2, 8, o sea, todos menos 2. Y así la 3, la 4, la última, la anteúltima, va a estar un mes solo dentro del banco. Así que está elevado a la 1, o no le ponemos nada. Y esta última, como es vencida, va a formar parte del ahorro, pero no gana intereses. O sea, si yo, no sé, digo cualquier pavada, depositara 10 cuotas de 1.000 y quisiera saber cuánto dinero tengo acá el último día, incluyendo los 1.000 que acabo de depositar, los 1.000 habría que sumarlos al monto que tengo ahorrado, pero no ganan intereses porque para ganar intereses tiene que pasar el tiempo y puesto el mismo día que acabo de depositar, no gané nada. Pero digamos, a lo que voy con esto es, al margen de que queda feo así todo de letras, el asunto es que podemos calcular el valor final de una serie de pagos, sean iguales o no, sin la fórmula nueva que me voy a poner ahora, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Y se hace largo, porque si yo les digo que hacemos un ahorro durante 20 años en cuotas mensuales, son 240 cuotas, y es un garrón esto. Ya con 10 es un garrón, ¿sí? La cuenta se hace larga. Entonces, cuando se dan las condiciones que dije al principio, cuando todas las cuotas son iguales, cuando los periodos entre cuota y cuota son idénticos, o sea, son todas mensuales o bimestrales o trimestrales o lo que fuera, y la tasa se mantiene constante, cuando se dan esas tres condiciones que obviamente se van a dar en nuestros temas, entonces se puede reemplazar todo este lío por una fórmula. La fórmula es esta, ¿sí? O sea que no importa que acá hubiera 120 pagos, que habría 120 términos, o 3, siempre la fórmula tiene este tamaño. ¿Y dónde está la diferencia entre los 120 pagos, los 3 o los 50? Bueno, acá. Esta N, en esta fórmula, no es tiempo, como era antes, 90 sobre 30, qué sé yo, todas esas equivalencias que hacíamos que eran con días, sino cantidad de cuotas, ¿sí? Entonces, si yo tengo 360 cuotas, pongo acá 360, acá el valor de la cuota y acá la tasa, y me sale cuánto junté. Si tengo 2, pongo acá 2 y me sale cuánto junté, pero es el mismo esfuerzo calcular el valor final de 2 cuotas que el de 100 cuotas, ¿sí? Y para eso sirve la fórmula, para ahorrar tiempo y no tener que hacer esto. No es un concepto nuevo, lo que estoy haciendo acá es una simplificación matemática que no vale la pena que yo les ponga la derivación. Esto es una progresión geométrica, por eso se puede resumir así, pero no es algo que les cambie para nada la aplicación de la fórmula. Pero esa es la idea de esta fórmula, ahorrar tiempo. Y se usa un montón, porque hay un montón de situaciones que responden a estas características, a depósitos iguales, equidistantes y con una tasa constante, ¿sí? Entonces, nada, cuando se cumplen esas tres condiciones y las cuotas están dispuestas así, de forma vencida, es decir, al final tengo una cuota, no al principio, esta fórmula me resuelve todo. Después la vamos a ver aplicada, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá de algo que no se entienda? No, ¿El interés perfecto. lo vamos a tener que calcular o ya viene incorporado? ¿Cómo sería eso? No te escucho. El interés. No, la tasa es justamente lo que no vamos a calcular. Ah, Eso va a ok. ser dato. Porque para calcular la tasa ya no se puede hacer a mano. Se tiene que hacer con el Excel o con derivadas y cosas o sea, a mano no es que no se pueda, sino que es muy complejo y no vale la pena. Y con el Excel sí se podría, pero no es la idea. Acá las incógnitas van a ser o, ¿Sí? claro, la cuota, el valor final o N. O sea, tengo estas tres cosas, dos van a ser dato y una la La pregunta. vamos a ver que calcular. ¿Ok? Ujú. Bueno, vamos. Vamos a la otra. Estamos clasificando acá, ¿no? Vencida, entonces es esa. Adelantada sería así. Hago el mismo dibujito con la misma cantidad de cuotas, pero ahora deposito a principio del periodo.
¿eh? Entonces me va a quedar esto suelto. Siempre, voy a volver para atrás para que lo vean, siempre me queda un lado colgado. ¿Ven? Si yo, o sea, tengo 10 meses y 10 cuotas, en realidad hay 11 barritas, me queda un lugar libre, ¿sí? Acá en este caso porque depósito vencido y acá es al final porque depósito adelantado. Pero no es que hay más cuotas que momentos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que cambia acá? Y en principio, nada, ¿sí? Ahora, una pregunta, así ¿No se al aire. ahorran los intereses? ¿Se Mirá, adelanto? pero ahí va, ahí va. Ojo que estamos, está bien lo que vos decís, pero estamos en la suposición ahora de que estamos ahorrando, no devolviendo dinero, ¿sí? Ah, ok. Entonces, hay algo de eso que vos decís, pero la palabra no es ahorran, que creo que es lo que vos dijiste, ¿no? Eh, Eh, sí, bueno, se emiten, no sé cómo sería. vos pensás que los intereses me los están pagando acá, ¿eh? A mí. Eh, entonces, el asunto es, yo voy a juntar la misma cantidad de dinero con 10 cuotas de 1000 depositadas a fin de mes que con 10 cuotas de 1000 depositadas a principio de mes, como está acá. Juntaré No. lo mismo. Se está claro que en los dos casos deposito 10.000. Así que no pasa por eso, no es que hay más cuotas, ¿sí? Pero ¿cuál es el cambio entre depositar más tarde o depositar antes? Eh, ¿La inflación? No, saquemos la inflación del medio porque la inflación va a existir igual y tiene que ver por los 10 meses, ¿no? Yo hablo de, independientemente de eso, de cuánta plata junté. Si junto más depositando en forma anticipada que haciéndolo en forma vencida. Esto voy a poner un ejemplo ridículo, pero sirve. ¿Es lo mismo empezar la dieta el mes que viene que ahora? Se supone que no. Se supone que no. Si yo empiezo la dieta el mes que viene, para dentro de 2 meses voy a tener un mes de dieta adentro, mientras que si la empiezo ahora, para dentro de 2 meses voy a tener 2 meses de dieta. ¿Sí? Bueno, acá es más o menos lo mismo. Cuando yo deposito la cuota 1 en el momento 1, durante este mes no gano intereses porque no deposité nada. Pero ahora que lo hago al principio, durante este primer mes sí gano intereses porque tengo algo depositado. Y así va a pasar con todas las cuotas. De hecho, la fórmula que vimos recién, bueno, acá es la deducción que no importa, ¿no? Esta fórmula, que la acabamos de ver recién, me dejaba con el valor final el mismo día de la última cuota. O sea que cuando yo aplique acá, le pongo, no sé, 1000, la tasa, 10 y todo, me da el valor final, pero no este día, acá. ¿Sí? Entonces, porque así es la fórmula. Y ahora, si yo tengo un montón de dinero acá y quiero saber cuánto dinero tengo el mes que viene, ¿cómo lo calculo? Voy a decir cualquier cosa. Supónganse que yo hubiera juntado para este día 12.000 pesos, ¿sí? Con todos los depósitos más los intereses, todo, tuviera acá 12.000 pesos. Ahora, el mes que viene, ¿cuánto voy a tener? ¿12.000 pesos? No, vas a tener más. ¿Cómo lo calculo? ¿Qué hay que hacer? ¿Fumar? ¿Sumar qué? No, no sé. O sea, yo tengo 12.000 pesos acá. ¿El mes que viene cuánto tengo? No sé, la tasa de 10%. 13.200. 13.200. ¿Por qué? Porque lo capitalizamos. O sea, lo que hicimos es ver los intereses de eso y sumárselos, que no se hace más así, lo hacemos así ahora. Lo multiplicamos por uno más así. Entonces, el tema del pago adelantado o la renta adelantada tiene la misma fórmula que la vencida, pero me deja acá, y como yo lo quiero un mes más tarde, lo tengo que capitalizar. Así que la fórmula es una sola. Si los pagos son adelantados, hay que agregarle el 1 más i. Si en cambio los pagos fueran vencidos, como vimos antes, no hay que hacerlo. Esa es la única diferencia entre adelantado y vencido, que es el tema que un poco nos va a afectar un ejercicio u otro, ¿sí? Porque no es lo mismo depositar todo un mes antes que todo un mes después. Para determinada fecha voy a tener más dinero cuanto antes se haya depositado a si lo hago más tarde, ¿sí? Entonces, la fórmula me deja acá. Voy a volver para atrás. La fórmula, así como la vimos, sirve para cuando la última cuota coincide con el día del valor final. O sea, yo quiero evaluar todo esto junto con la última cuota, la fórmula es esta. Si lo quiero un mes más tarde, bueno, hay que agregarle uno más i a esto, porque yo para acá ya llegué con esta fórmula. Y eso es lo que pasa acá. Uno más i ese. Nosotros para distinguirlo, cuando charlemos, que yo lo que fuere, le vamos a llamar adelantada y vencida para que se entienda. Pero en realidad es una renta y el valor final, la fórmula me deja junto con la última cuota y si yo la quiero otro día, lo tengo que llevar, lo voy a tener que capitalizar. ¿Sí? Y eso es todo el planteo. Y la diferencia de cálculo entre una adelantada y una vencida. ¿Sí? Ahora vamos a ver otras clasificaciones que no van a afectar a la cuenta mayormente. En algún caso sí, pero
la fórmula es esta, para ahorrar, y listo, nos vamos a mantener ahí, ¿sí? Bueno, ¿se entendió este de acá? ¿Por qué hay que agregar este 1 más i? Sí, profe, se entendió. Creo que vamos a ver el valor actual ahora primero, ¿eh? A ver. Bien. Supongamos ahora que yo, en vez de calcular un valor final, quiero calcular un valor actual. Ahí, ¿sí? Esto lo vimos varias veces y, por ejemplo, en el de las cuotas para pagar, no me acuerdo si era un celular o una computadora o qué, pero si yo quiero ver cuánto vale todo esto, no al final, sino a hoy, tengo que traer todo para acá, es decir, descontarlo de esta manera, y lo que estoy haciendo es sacarle intereses, no agregando. Y en este caso sí, esto equivale a un préstamo, si bien se usa para evaluar empresas, acciones, proyectos y toda esta metodología, vamos a tomarlo en principio como que fuera un préstamo. Entonces me prestan un dinero acá, que sería el valor actual de todo, y yo pago un montón de cuotas, todas iguales, con un interés constante y un ritmo entre cuotas de la misma, o sea, un periodo entre cuotas del misma cantidad de días, ¿sí? Entonces, lo traigo a hoy, hago así, puse la 1 acá para que sea alevoso, pero no hace falta poner el 1, le saco los intereses de esta cuota, le saco 2 meses de interés a esta segunda, por esto al cuadrado, 3 a la tercera, y así todas, hasta esta última, que le sacaré, en el caso del ejemplo nuestro, 10 meses, por ejemplo, ¿sí? Esto lo resolvimos a manopla, sacando factor común y demás, pero si son un montón de cuotas, se larga la cuenta, acá entre estos 3 puntitos podrían ser 100. Puede ser un préstamo hipotecario a 30 años, 360 cuotas, no lo voy a hacer a mano, ¿sí? Entonces, así como había una fórmula para ahorrar tiempo, en el caso de que yo estuviera haciendo un ahorro, eso se llama imposición, dicho sea de paso, los ahorros se llaman imposiciones. Cuando quiero un valor actual, que se le llama amortización, se descuenta. Y esta es la fórmula, es distinta, es otra fórmula, ¿sí? Hay varias fórmulas dando vueltas en el mercado. Si se aprenden otra y les gusta, usen otra, ¿sí? Yo uso esta, donde estamos en la misma. La N es la cantidad de cuotas, ¿sí? Así que si fueran 360 cuotas de un préstamo, yo sabiendo la cuota y la tasa, y le pongo acá 360, me daría cuánto me prestaron. O al revés, que es lo más frecuente, sé cuánto me prestaron, tengo la tasa, sé la cantidad de cuotas, puedo calcular el importe de la cuota, ¿sí? Y así se calcula rápido, digamos, las cuotas de cualquier préstamo, mientras tenga los datos, obviamente, de el monto, la cantidad de cuotas y la tasa que se aplica, ¿sí? Y esta fórmula responde a cuando el pago es vencido, es decir, lo normal. Me prestan hoy, pago el mes que viene, no pago hoy, ¿sí? Si bien hay cosas que se pueden pagar por adelantado, no un préstamo en dinero, o sea, no me van a prestar 100.000 pesos y yo pago hoy la primera cuota, para eso préstame menos directamente y pago el mes que viene. Pero sí podría comprar algo y pactar, hacerlo en cuotas y la primera que se pague hoy. O sea que es factible que haya préstamos adelantados, no de dinero, pero sí por bienes o lo que fuera, ¿sí? Pero lo normal es que sean vencidos. Entonces, nosotros vamos a tomar por default que todos los ahorros son adelantados, o sea, empiezo a ahorrar hoy, ¿sí? No el mes que viene, porque para eso, mientras no llega ese momento, no ahorré nada. Y vamos a asumir que todos los préstamos son vencidos, ¿sí? Eso es lo que vamos a asumir en principio. O sea, las imposiciones, que son los ahorros cuando estoy ganando intereses, van a ser adelantados, salvo que se diga lo contrario. Y las amortizaciones, que es el cálculo del valor actual, se van a tomar vencidos, salvo que se diga lo contrario, ¿sí? Y ese, bueno, vamos a ver ahora el ejemplo del adelantado, ¿no? Pero esta fórmula me deja acá y sirve cuando el primer pago está un mes más tarde, ¿sí? Ahora, en el caso de que esto fuera, como les dije recién, adelantado, o sea, el planteo fuera este, tengo una cuota hoy, si yo usara la misma fórmula, bueno, acá está, si le hicieran pico y pala, pero no lo vamos a hacer así, si yo uso la misma fórmula, esto me va a dejar acá, en el mes -1, porque siempre que use esta fórmula, el valor actual cae un periodo antes que la primera cuota, ¿sí? Y yo acá estoy en este lugar. Entonces, si yo me pasé de largo y quisiera volver, bueno, el ir para allá es capitalizar, el venir para este lado es descontar. Bueno, tendría que capitalizarlo y ahí aparece el 1 más i de vuelta, ¿sí? Entonces, en realidad hay dos fórmulas. Esta y la que vimos antes, la de cuota por 1 más i a la n menos 1 sobre i, esa es para valor final, esta es para valor actual, y hay que agregarle el 1 más i
siempre y cuando sea adelantado. ¿Cómo distingo que es adelantado? En el valor final, si tengo cuota en el último día, es vencido. En el valor actual, si tengo cuota en el primer día, es adelantado. ¿Sí? Y ese es el planteo. Igual lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Porque esa es toda la discusión. De si tengo que hacerlo adelantado, tengo que hacerlo vencido. Y si no, hay que olvidarse los nombres y la fórmula de valor actual me deja un mes antes, un periodo antes de la primera cuota. Así que si yo en el dibujito que armo, que hay que hacerlo, porque si no después uno no puede pensarlo bien, veo que tengo una cuota el mismo día que estoy evaluando, tengo que acomodarle esto. Y en los de valor final, si yo tengo una cuota al final, no tengo que poner nada, pero si no la tengo que ponerle esto. Y eso es lo que vamos a ver, que es lo que se hace siempre y es lo que hay que practicar en definitiva, ¿no? Para ver si el 1 más I va o no. Eso es todo, básicamente. Parece poco, pero van a ver que quizás no, ¿sí? Bueno, vamos a ver unos ejemplos, así le ponemos... Ah, perdón, antes de ver los ejemplos, vamos a ver otras clasificaciones que, como les dije, no me agregaron una fórmula nueva, ¿sí? Pero tienen que ver con teoría de esto, ¿sí? Mayormente o sea, yo acá les voy diciendo qué es lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? Pero puede ser cierta. ¿Qué significa eso? Se sabe cuándo arranca y cuándo termina. No sé, arranco hoy y termina en 10 años, arranco el mes que viene y termina en 10 años, arranco el año que viene y termina en 10 años, no sé, pero sé cuándo arranca y cuándo termina. Y la otra, la contingente, es que no sé cuándo empieza, por ende tampoco sé cuándo termina. ¿Qué caso sería eso? Bueno, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay seguros, como los seguros de invalidez o de muerte, o de vida se le llama, pero en realidad es de muerte, porque si te morís va a cobrar, si no, no. Otro tipo de cuestiones que dependen de un hecho, de que ocurra algo, ¿sí? Si ocurre eso, vas a empezar a cobrar X cantidad de dinero todos los meses, por ejemplo, ¿sí? Bueno, se sabe que uno se va a morir, por ejemplo, lo que no se sabe es cuándo, ¿sí? Y en otros casos ni siquiera se sabe si va a pasar. O sea, podría no ocurrirme nada y nunca tener que cobrar ninguna cosa. No estamos hablando del caso del seguro de vida, pero sí los de invalidez u otra cosa. Entonces, eso se va a calcular como una renta, pero no se sabe cuándo ocurrir, ¿sí? Bueno, nosotros no vamos a tener este tipo de cuestiones, ¿sí? Vamos a tener las que son ciertas. Sabemos cuándo arranca y cuándo termina, ¿sí? La otra es inmediato y diferida. Este dice, pero esto recién lo vimos, es adelantado o vencido. No. Inmediata es cuando el primer pago se hace dentro del primer periodo, ya sea al principio del primer periodo o a fin del primer periodo, ¿sí? O sea, yo en el primer mes pago ahora por adelantado o pago a fin de mes, pero estoy pagando en el primer mes, ¿sí? Diferida sería como ya hay, pero van a ver que ahora, cuando llegue noviembre o diciembre, empiezan las promociones de la tarjeta de crédito diciendo compre ahora y pague en marzo. ¿Eh? O paguen primera cuota en 90 días. ¿Para qué? Para que uno se endeude a full sin darse cuenta o sin que le pese mucho al principio y se vaya a vacaciones o lo que fuere, o Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es diferido, porque hoy se produce el préstamo, por ejemplo, y el primer pago viene dentro de, no el primer periodo, en otro periodo. Y después son todas cuotas mensuales, pero la primera no está en el periodo 1, está en otro, ¿sí? Eso sería la inmediata, y la inmediata sería la que pago en el primer periodo y la diferida no. En este caso, ahí sí entraría lo que antes me salió por ahí, si me ahorro intereses o no. Cuando les hacen una oferta de empezar a pagar dentro de 90 días, no es gratis. Esos 90 días devenga intereses todo. Entonces, está claro que yo voy a pagar una cuota más alta si el primer pago es dentro de 90 días, que si el primer pago es ahora el mes que viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque corren los intereses mientras tanto. Entonces, en el caso que aparezca algo de esto, sí va a afectar a la cuenta, porque le voy a tener que agregar intereses al dinero que me prestan mientras no pago, ¿sí? Pero esa es la diferencia entre inmediato y diferido. Y es para valores actuales, no para valores finales, porque diferir un ahorro es no ahorrar nada, ¿sí? O sea, yo digo, bueno, voy a empezar a ahorrar el año que viene, no tengo nada que calcular de intereses hasta que no empiece a poner dinero, porque no pasa nada. En cambio, si me prestan algo y voy a empezar a pagar el año que viene, sí, corren los intereses mientras no pague, ¿sí? Y después, temporales tiene que ver con que son de un número, una determinada cantidad de pagos, ¿sí? Como se dice, un número finito. ¿Qué sería? Podría ser, no sé, 1000, 1.000.000 de pagos podrían ser, si quieren, para ir a un número ridículo. Pero hay un número para poner en la N de la fórmula. Y la perpetua es cuando no, cuando hay infinitos pagos, ¿sí? Uno dice, bueno, no existe esto. Sí existe el tema de la perpetuidad. Le voy a poner ejemplos.
Cuando uno evalúa el valor de una empresa, por ejemplo, o de una acción, o de un proyecto, de una inversión que uno va a hacer, se hace calculando el valor actual de una serie de flujos futuros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es algo que vayamos a hacer, pero eventualmente va a parecer como un ejercicio porque hay que hacer la cuenta y nada más. Pero si yo supiera que o estimara que si compro determinada acción voy a cobrar un dividendo de, no sé, 500 pesos todos los años, bueno, el valor de la acción, y así se calcula en la vida real, es el valor actual de todos esos 500 pesos que voy a comprar, que voy a cobrar, ¿sí? La acción no vale por el papelito. Incluso si me dieran un papelito por comprar la acción, el valor no está en el papelito. El valor de eso tiene que ver con lo que voy a cobrar por tener eso, ¿sí? Como cualquier inversión, cuando yo hago un plazo fijo, no estoy comprando nada, lo que me interesa es cuánto voy a cobrar en el futuro. Bueno, así se evalúan todas las inversiones. Entonces, las acciones se evalúan así, trayendo a hoy los dividendos futuros que se supone voy a cobrar con esa acción que tengo. Ahora, ¿cuándo vence una acción? ¿Sí? O sea, en definitiva, ¿cuándo muere una empresa? Bueno, no sé, nunca, no hay una fecha de vencimiento. Hago un proyecto de inversión, por ejemplo, digo una pavada, ¿no? Me voy a poner como, a veces pongo un ejemplo, me voy a poner un local. Bueno, ¿cuánto dura el local? Y en principio no tengo idea, podría durar para siempre. ¿Me siguen? Bueno, entonces, todas esas valuaciones se hacen con infinito flujo de fondos futuros. O sea que existe la renta perpetua, se llama perpetuidad directamente, o también se le llama anualidad por una cuestión de que como se usa para esto, muchas veces para evaluar proyectos, acciones y empresas, y esos tienen balances anuales y en definitiva el flujo se analiza anualmente, por eso se le llama anualidad, pero se aplica a cualquier cosa, ¿sí? Nosotros vamos a tener ciertas, mayormente inmediatas, aunque podrían ser diferidas, y temporales. A pesar de que vamos a ver esto eventualmente porque es muy, muy fácil, pero el grueso va a ser así. Se sabe cuándo arranca y cuándo termina. Normalmente arrancan en el primer periodo y casualmente, si son ciertas, tienen que ser temporales, porque no hay manera de no saber la temporalidad, pues entonces no sería cierta, ¿sí? O sea, tiene un final, ¿ok? Eso no afecta, no hay fórmulas para eso. Esas son situaciones que podrían pasar. Vamos a ver ejemplos, así nos queda como una cosa de base para eventualmente, si después les subo algunos ejercicios, puedan practicar, y si no, los veremos en la clase que viene, que no hay problema. No es el tema central esto en sí, sino cómo se aplica en el que viene, ¿eh? Bueno, vamos a suponer esto, un préstamo, ¿sí? O sea, todos los préstamos son de calcular valor actual. ¿Por qué? Porque cuando yo terminé de pagar el préstamo, tengo nada. ¿Me siguen? ¿No? O sea, no estoy ahorrando, así que no tiene sentido un valor final de un préstamo. Pero supongamos esto, una hipoteca de 2 millones. Esto está hecho en 2018, así que bueno, en ese momento eran 100.000 dólares. A pagar en 30 años al 19% nominal, ¿sí? Y esta era la tasa que había en ese momento para préstamos, ¿sí? Promedio. Un par de cosas. Dice nominal nada más, ¿sí? Así que esto es una TNA. Ahora, ¿la TNA de qué plazo es? Porque la TNA no es de 365 o de 30. La TNA es de, bueno, no, tampoco. De 360 nunca es. Vamos a empezar por ahí. O sea, eso, en este país, la TNA de 360, o sea, el año no se toma 360, se toma 365, salvo en bonos y cosas muy específicas, ¿sí? Así que la TNA nunca es de un año. Son todas nominales anuales, pero son para 30 días, para 60, para 90, para lo que fuera. Y siempre eran de la operación. O sea, si la operación es de 90 y la TNA no decía nada, es de 90. Si la TNA decía otra cosa, era otra cosa. Bueno, acá no dice nada y no es una TNA de 30 años, ¿sí? Ni anual tampoco. Es de los, claro, son de los pagos. Si los pagos son mensuales, entonces es de 30. Si los pagos son bimestrales, entonces sería 60. Acá no está aclarado, pero asumimos que es mensual, ¿sí? Esta sigla no interesa, se las voy a mostrar acá porque en muchísima bibliografía aparece y yo a veces suelo usarla, pero esto no puedo escribirlo ahora, pero si se acuerdan y si no, no importa, pero algo les va a venir al recuerdo de matemática de, no sé, de la primaria. Igual volvió a aparecer en todas las veces que se ha visto matemática, volvió a aparecer. Cuando uno ponía una función, ponía f y entre paréntesis x punto y coma y. Y eso era f de x, y era una función que tiene dos variables, x e y. Bueno, estas son funciones también, como todo es una función, y las variables son 4 acá.
Tanto en valor actual como en valor final son 4. Y olvídense el tema matemático porque no me voy a meter ahí, pero yo ahí entre esos paréntesis voy a poner las 4 variables que afectan a que el valor actual sea más grande o más chico, o el valor final sea más grande o más chico. Acá estamos en valor actual, así que va así. Pero, ¿cuáles son las 4 cosas que influyen? Bueno, algunas obvias. La cantidad de cuotas. No es lo mismo 10 cuotas que 50, ¿sí? La otra es la tasa. No es lo mismo la tasa de 1% que 5. La tercera es la cuota. No es lo mismo cuota de 1000 que cuota de 3000. Y la cuarta es si es adelantado o vencido. O sea, porque eso va a afectar, como vimos antes, si hay más o menos intereses. Entonces, acá adentro van a venir las 4 variables. Pero esto no hace falta que ustedes ni siquiera lo escriban, ni siquiera que lo manejen. Yo se los comento porque la bibliografía viene con esto, incluso algunos vienen con 2 cosas nada más, porque otras 2 son obvias. Y eventualmente yo lo voy a usar, ¿sí? Y de paso identificamos cómo se le llama a las cosas o cuáles son las siglas. Bueno, valor actual sería el préstamo en este caso. Esta A tiene que ver con lo que en matemáticas se le ponía la F como función. Esto, como ya les dije, se llama amortización o anualidad o actualización, entonces lleva una A. Y acá van las variables estas que les dije, que son, si es vencido se pone 1 porque el primer pago estaría en el momento 1, la cantidad de cuotas, la tasa de interés y la cuota. Y estas son las variables que influyen en esto, y esto no es, o sea, no es una cuenta, es una expresión, ¿sí? Por eso les digo, puede estar o no. Ahora, la fórmula es la que vimos recién, ¿sí? Y se asume todo vencido, porque no voy a empezar a pagar una hipoteca hoy mismo que me acaban de prestar la plata, ¿no? Así que bueno, N sería 360, porque son 12 años de cuotas mensuales, se simplifica y se pone como que fueran todos de 30, cuando en realidad no. Y eso después afecta eventualmente al calcular la cuota, pero si son cada 30 días, lo que les va a pasar es, no sé si alguna vez tomó un préstamo de estos, es que no es que la cuota vence todos los 5 de cada mes, vence cada 30 días, entonces se va corriendo. Se va corriendo y por ahí un mes le caen 2 cuotas juntas, porque las calculan cada 30 días. Y bueno, ahí está la tasa y tengo la tasa mensual. ¿Sí? La expresión sería esta, pero repito, de acá no hago ninguna cuenta. Tengo que meterla en una fórmula para hacer la cuenta, pero esto serían todas las variables y la incógnita. La pregunta es, ¿cuál es la cuota? Porque acá tengo la tasa, tengo el plazo, tengo el préstamo, me falta calcular la cuota. Que sería como la pregunta estándar de esto. ¿Sí? Vamos a poner la formulita, que es lo que importa acá. Bueno, cálculo de la cuota mensual. Acá ya está despejado, pero lo hacemos paso a paso. Todo dato salvo la C. ¿Sí? Así que tengo acá los 2 millones, acá la tasa, 360 es porque son la cantidad de cuotas, la cuota es lo que no conozco. Para despejar la cuota, esto que estaba dividiendo pasa multiplicando, y todo este coso que está multiplicando pasa dividiendo. Y no hay que inventar nada. Se puede hacer la cuenta antes o después, pero digamos, no va a cambiar, que esto es una cosa así, me va a quedar valor actual por I, y esto que está multiplicando pasa dividiendo. No se pongan a desarmar esto porque no tiene sentido, lo pasan como con los corchetes y todo si quieren, y esto es un número. En la calculadora hacen todo sin paréntesis ni nada. 1 menos 1 dividido 1, 0, 15, 6, 16 elevado a la 360 y ya les da el número. Así que hay que practicar un poco con la calculadora porque acá, en cuanto pifie un poco, se va a cualquier lado. Pero bueno, en este caso, para un préstamo de 2 millones, a una tasa del 1,5% mensual, a 30 años la cuota sería 31.350,47. Y esto es el caso en donde se asume, y es la única manera de calcularlo, que la tasa va a ser siempre la misma, ¿sí? Y por ende la cuota va a ser siempre esta. Y es vencida, o sea, me prestan hoy 2 millones, mes que viene pago 31 y todos los meses pago 31.350,47. Sería como una hipoteca por ese importe en ese momento, ¿sí? Nada, es la aplicación de la fórmula. No le puse el 1 más I acá, porque es vencido, o sea, tengo que ponerle el 1 más I cuando aparece algo raro, como que pago adelantado, por ejemplo. No es el caso, ¿sí? Bueno, no sé si alguna pregunta de acá de esto. No, quería leer de nuevo el enunciado, pero para diferenciar de cuándo es No, es que adelantado. no hay, en este caso no está, porque se asume que todos los préstamos son vencidos. Ah, ok. ¿Sí? Y no había un enunciado. Yo puse un planteo de un préstamo, Sí. y si no digo nada, o sea, vos pensás todo, por ejemplo, te digo pavadas, pero va a servir. Vos te metés en Mercado Libre para comprar algo. Dicen 6 cuotas. La primera no va a ser ahora. ¿Me entendés?
vas a tomar un préstamo, analizás un préstamo hipotecario o lo que fuera, te ofrecen un préstamo. En ningún caso la primera cuota la pagas ahora. Entonces, si fuera así, debería estar súper claro en el enunciado que vos empezás a pagar ahora. ¿Me entendés? Si no, lo normal es, claro, siempre vencido. Ok. Bueno, pero ahora voy a plantear para que no quede, porque acá es nada, es hacer la cuenta, ¿sí? Vamos a plantear preguntas que podrían aparecer después sin mover mucho el bote, como por ejemplo, calcular el saldo de la deuda pagadas 36 cuotas, ¿sí? Y acá vamos un par de cositas conceptuales. ¿Qué es el saldo de una deuda? ¿Es lo que se debe o lo que ya pagué? Empecemos por ahí. Lo que se debe. Realmente se debe. Entonces, a mí en realidad no me importan 36 cuotas pagadas. Me importan todas las demás que no pagué. ¿Me siguen, no? O sea, cuando pagué 36, lo que debo no son 36 cuotas, son 324. ¿Estamos? Que son las que faltan. ¿Me siguen o no? Sí. Bueno, y cuando uno calcula la deuda, no es 324 por esto. Dice, debo una millonada. ¿Por qué no hace eso? Porque pregunta, va a poner cualquier, o sea, si ustedes multiplicaran la cuota por 324, ¿pagarían todo eso ahora para cancelar la deuda? O sea, cuando uno paga por adelantado, ¿sí? No sé, voy a poner números concretos para esto es medio difícil de ver. Si fuera que faltan pagar 6 cuotas de 1000 y les ofrecieran cancelar todo ahora pagando 6000, ¿lo hacen? Yo no, yo sí lo Sí. pagaría, ¿Por tal qué? vez si me hacen pagar menos. Claro, porque el asunto es así. Yo para pagarte 6000 que te debo, que lo tengo pactado en 6 cuotas mensuales, si querés que te pague ahora, me tenés que incentivar con algo. Porque si no, y aparte el tema sería así. La diferencia entre pagar ahora y pagar en el año 25 es los intereses que hay en el medio. Entonces, nunca el saldo de una deuda es la sumatoria de las cuotas que faltan. Jamás. Porque eso tiene interés incorporado. Tiene interés incorporado. Entonces, ¿cómo hago para sacarle el interés a 324 cuotas? Bueno, esto hago. Porque esto, cuando yo calculo un valor actual, lo que estoy haciendo es sacarle interés a 360 cuotas. ¿Sí? Si yo le saco uno por uno, no lo vamos a hacer y por eso está la fórmula, el interés a las 360 cuotas termino con 2 millones. Si hace 360 por 31.350 les da muchísimo más que 2 millones, porque incluye intereses. Entonces, el saldo de la deuda pagada a 36 cuotas son las cuotas que faltan, pero no la suma de las cuotas que faltan, sino el valor actual de las cuotas que faltan. Entonces, a eso lo vamos a llamar saldo 36 o valor actual al momento 36 y a una amortización de las 324 cuotas que faltan. Es la misma fórmula. Lo que cambia es que ahora yo sé la cuota y no sé el valor actual. Antes sabía el valor actual y no la cuota. Ahora que sé cuánto pago, cuando yo quiero saber cuánto debo en cualquier momento, lo que hago es sacarle los intereses a todas las cuotas que faltan. Con esta formulita. Porque no es que la fórmula, esta fórmula de sacar interés, esto es una fórmula de valor actual. Pero el valor actual en un préstamo es eso, es sacarle intereses a los pagos futuros. Y me da, ojo acá, y lo charlamos un ratito porque después lo vamos a ver mejor en el tema que viene, pero fíjense que me prestaron 2 millones. Yo estuve 3 años, pues son 36 cuotas, pagando 31.350 pesos por mes, o sea que pagué un montonazo. Y cuando veo cuánto debo, fíjense que la diferencia entre 2 millones y 1.994.333 es 5.000 y pico de pesos nada más. Así que yo pagué 3 años de 30.000 pesos y resulta que lo que cancelé son 5.000 pesos nada más. Bueno, les digo, la vida es así. Es un sistema francés. Es un sistema francés. El sistema francés, después lo vamos a ver específicamente, durante todo el primer tiempo, un montón, yo pago, casi todo lo que pago es intereses y no devuelvo casi nada de capital. Mientras que al final ocurre lo contrario, estoy devolviendo todo el capital y pagando muy poco interés. Vamos a ver cómo funciona, por eso no me quiero meter en eso, pero por eso también los préstamos son así. Está claro que comercialmente es más fácil vender, decir, bueno, todas las cuotas son de 31, pero al banco le conviene un montón, porque si yo me cayera a esta altura, te debo toda la plata todavía. Y lo que hice es pagarte intereses, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que se debe. No es 31.350 por 324 cuotas. No es eso, ¿sí? Pero bueno, esta es la forma de calcular el saldo. Quería remarcar esto porque esto es como base, calcular cuota y calcular saldo son dos cosas que van a ocurrir, ¿sí? Después hay cosas más complejas, pero en principio vamos a ir con esto, nada más. Calcular cuotas, calcular saldos. Bueno, cuando digo calcular cuotas, podría ser C la cuota y calculo el valor actual, ¿no? Digamos, moverme dentro de la formulita esta. Esto es más conceptual y, bueno, dos cosas. Siempre
el saldo no es lo que pagué, sino lo que me falta pagar, y tampoco es la suma de lo que me falta pagar, sino el valor actual de todo lo que me falta pagar, ¿sí? Y esto lo hacemos con una cuenta nada más, no importa cuántas cuotas sean, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de valor final ahora. Supongamos que ahora yo me propongo ahorrar 2.000 pesos durante 4 años y supongamos que la tasa fuera el 17% nominal anual. Esta es una TNA de 30 porque los depósitos son mensuales. Si los depósitos fueran semestrales sería una TNA de 180. Acá está la expresión de la función como tuvimos la otra. Obviamente que ahora es valor final, no valor actual. Esta S viene de save, de ahorrar, ¿sí? Y acá dentro están las 4 variables que son las mismas que vimos antes. Si deposito adelantado o no, la cantidad de cuotas que deposite, la tasa que me paguen y el importe que pague todos los meses, ¿sí? Acá, al revés de los préstamos, vamos a asumir por default que los ahorros empiezan el día que deposito, no el mes que viene, ¿sí? O sea, son adelantados. Salvo que me digan otra cosa, pero si no, son siempre adelantados, ¿sí? Acá tengo los números para ir rellenando. 4 años, 12 cuotas mensuales o 48 cuotas. La tasa la paso a efectiva. Y la expresión quedaría así. Y esta es la fórmula que voy a usar. Y lleva el 1 más i, porque por default son adelantados. Acuérdense que la fórmula es esta, pero cuando son vencidos los pagos. O sea, pago 1 en el momento 1, pago 2 en el momento 2, y esto es pago 1 en el momento 0. Entonces, lleva el 1 más i. Como para reconocer qué fórmula uso, ¿no? Después es despejar de ahí. O en este caso ni siquiera tengo que despejar. La pregunta me favorece el ahorro que generé al cabo de los 4 años. Todo esto de acá es dato. No tengo que despejar. Tengo que hacer la cuenta nomás, ¿sí? Y si yo pusiera 2.000 pesos todos los meses y el banco me pagara 1,4% mensual, al cabo de los 4 años habría ahorrado 137.376, que es más que 48 por 2.000 porque esto incluye intereses, ¿sí? O sea, en los ahorros a las cuotas hay que agregarle intereses. En los préstamos a las cuotas hay que sacarle, porque estoy viniendo hoy. En el ahorro estoy yendo y en el préstamo estoy viniendo, ¿sí? Bueno, como pasó con los préstamos, hay que acordarse que por default la cosa es así, con el 1 más i, en los ahorros, en los préstamos era sin el 1 más i. Y ahora vemos el saldo. ¿Cuánto ahorré a determinado momento? Supongamos que depositadas 6 cuotas, ¿cuánto tengo ahorrado? Y acá, al revés de los préstamos, esto es obvio, ¿no? Pero después en el libro no se puede confundir. Acá sí importa lo que deposité. O sea, jamás el saldo de un ahorro va a ser lo que todavía no deposité en el banco. ¿Me siguen? Porque estoy ahorrando acá, no estoy volviendo plata. Entonces el saldo es lo que hayas depositado más los intereses que hayas ganado. Entonces, haciendo el dibujito, me quería una cosa así. Depositar 6 cuotas. Ojo, porque acá sí hay un temita. Fíjense que pasó algo raro, que es que tengo 5 aumentos y 6 cuotas. ¿Por qué? Porque me dice depositar 6 cuotas, ¿cuánto tengo ahorrado? Yo el día que deposito, como la cuota 1 la deposito en el momento 0, la 2 va en el 1, la 3 en el 2, y en el momento 5 deposito la cuota 6, ¿sí? Y está bien, tengo 6 cuotas, a pesar de que pasaron 5 meses. Pero esta está depositada, porque acá dice depositada 6 cuotas, ¿sí? Después vamos a ver en otro momento ejemplos en los que me diga antes de depositar la sexta cuota. Entonces yo dibujaría los 5 meses y no tendría esta cuota depositada, ¿sí? Pero bueno, acá dice depositadas. Entonces, otra vez, ¿cuánto es lo que ahorré acá? ¿12.000 pesos? O sea, 2.000 por 6. No. ¿Por qué? Porque gano intereses todos los meses. Entonces, ¿cómo calculo cuánto tengo ahorrado acá? Con la misma fórmula, ahora vamos a ver que hay que hacer un retoque. O sea, esta es una fórmula que me ahorra tiempo, porque no lo quiero hacer pico y pala uno por uno. Así que voy a usar esta formulita. Y acá voy a poner 6 en vez de 48, porque es lo que tengo depositado. La cuota es 2.000 y la incógnita va a ser otra vez el valor final, ¿sí? Ahora, pregunta, cuando yo uso esta fórmula, esta, ¿no? Y voy a poner 2.000 acá, pongo 6 acá la tasa, pregunta, ¿este 1 más i va? En este caso. Escucho, a ver qué. ¿Lo tengo que poner o no lo tengo que poner? O sea, si yo pongo 2.000, ¿no? De cuota y 6 acá, ¿dónde cae el valor final con la formulita esta? O si quieren con esta fórmula entera, ¿dónde va a caer? Esta fórmula está pensada para esta situación justo, ¿no? De, bueno, pago adelantado. El problema es que, como tengo esto acá,
el valor final me va a quedar acá. Ahí. Entonces... claro, estás agregando uno que no iría. Claro, en este caso hay que mirar, como dije al principio acá, es más difícil el ahorro. Si yo el último día tengo cuota, es vencido esto. O sea, no va el 1 más i, no es que sea vencido, porque dice, no, era adelantado, sí, tenés razón. Pero cuando yo quiero evaluar junto con la última cuota, que es lo que quiero hacer ahora, quiero sacar el valor ahí, la fórmula va sin el 1 más i, porque si le pongo el 1 más i voy a parar acá. Y eso ya sería un mes más tarde depositar las cuotas 6, que no es lo que hice el enunciado. Entonces, esto va vencido, le puse la sigla, y va sin el 1 más i. Y eso sí cae acá. Si hubiera puesto el 1 más i, iría a parar acá al otro lado. O sea que yo, a pesar de que esto es adelantado por default, yo cuando corto por la mitad, me tengo que fijar siempre al final. Porque la fórmula esta es una fórmula de valor final junto con la última cuota, que es lo que estoy viendo acá. Si yo el valor final lo quisiera un mes más tarde, entonces le tengo que poner el 1 más i. Pero si quiero el valor final junto con la última cuota, entonces se usa esto. Uno dice, no, pero si era adelantada, no. Yo te digo, mira, adelante de la cuota 1, acá había un mes. De hecho, había miles de años y no altera nada. Entonces, no importa el principio. Lo que importa es el final. Y si yo quiero evaluar junto con la última cuota, entonces no va el 1 más i. Y le llamamos vencida. ¿Sí? Y habré ahorrado 12.427,08, que claramente tengo 12.000 de plata que yo puse y 4.27 de intereses que gané todos estos meses que el dinero estuvo dentro del banco. ¿Sí? Y básicamente nos va a pasar eso y no lo tengo armado, pero por ejemplo, si el cálculo dijera el saldo antes de depositar la cuota 6, aclaro esto desde ahora, después lo vamos a practicar. Antes no es días antes, es el día que había que depositar la cuota 6 sin haber depositado. Y también podría haber dicho después de depositar la cuota 6, en ese caso sería como esto, es el día que había que depositar la cuota 6 después de haberlo hecho. No un día después, ni un mes después. Ese mismo día que había que pagar los 2.000, yo ya los deposité, quiero ver cuánto tengo, o sea, deposito y pregunto el saldo, es este. Ahora, si ese mismo día que yo tenía que pagar los 2.000, o depositar los 2.000, antes de depositar los 2.000, pregunto el saldo, ¿qué cambios hay en esto? O sea, sin la cuota 6 depositada. Este mismo día, pero sin la cuota 6 depositada. ¿Qué es lo que cambia en esto que puse acá? ¿El exponente? El exponente, ¿por qué? Y porque no tenés la cuota 6. Claro, acá iría 5, esto es claro. Y cambia algo más. Si yo acá pongo el 5 y hago esta misma cuenta, ¿dónde cae el valor final este? ¿Cae acá o cae acá? Ahí. En Acá. C5. 4. ¿Acá? En Bueno, C5 no, sería en el C5. 4. Cae en el 4. Ahí. Entonces, si como yo lo quiero acá, entonces tendría que ponerle el 1 más i. O sea, cambia esto a 5 y debería ponerle el 1 más i porque si yo no la puedo tapar con el dedo porque la van a seguir viendo. Si la cuota 6 no estuviera, me queda que en el día que yo quiero evaluar no hay cuota. Entonces, como no hay cuota, es adelantada y hay que ponerle el 1 más i. Entonces, ese es el tema que vamos a tener que distinguir en los ahorros. Los préstamos son más fáciles, pero los ahorros vamos a tener que distinguir este tema. Si está depositado o no. Siempre que diga pagada la cuota, va a ser así, vencida. Cuando dice antes de pagar o en vez de pagar, o sea, no está depositada la cuota, entonces va a ser adelantada. Y siempre me estoy fijando al final, no al principio. Al principio ya no me importa si acá hay una cuota o no. Porque esta fórmula me deja el día en que se deposita la última cuota. Que si fuera las 5, entonces me deja tirado acá. Y yo tengo que ponerle uno más i para llegar hasta ahí. Ese es digamos, la complejidad que va a tener el ahorro en este caso, como toda cosa. Después es usar una fórmula para ahorrar tiempo. Y, bueno, tendré que despejar, pero siempre va a quedar un número de un lado, un número del otro y la incógnita. O sea que al final es lo que pasa, le está dividiendo, pasa multiplicando y viceversa, no es tampoco la muerte. Hacen las cuentas parciales y listo, si quieren. Si no, se la bancan y hacen toda la calculadora, que va a ser conveniente eso ahora, pero va a haber que practicarlo. ¿Sí? Y este tema, no el otro, el anterior, el de valor actual, es lo que se aplica mayormente en creo que vamos a ver, no la clase que viene, sino la otra, que es el cálculo de préstamos, porque si bien, como bien alguien dijo por ahí, es el sistema francés, el de cuotas iguales. Hay otros sistemas que vamos a ver, pero el sistema francés es el más utilizado. O sea, todo lo que pagan en cuotas constantes es sistema francés. Y notarán que todo lo que los préstamos son a pagar en cuotas iguales. ¿Sí? Y uno dice, no, pero yo tengo uno que se ajusta. Sí, se ajusta, pero es francés igual. Y todos los meses se calcula de vuelta. Por ejemplo, bueno, los créditos UVA, después lo vamos a ver, en realidad son cuotas constantes, en UVA.
Lo que pasa es que la uva no vale siempre lo mismo, entonces pago todos los meses una cosa diferente, pero no es que las cuotas son distintas. Las cuotas son iguales, es como si fueran en dólares. Dice, no, las cuotas son constantes, no sé, $200. Y pero yo pago todos los meses distintos, sí, porque pagás en pesos y el dólar cambia de valor, lo mismo que pasa con la uva, ¿sí? Pero todos los préstamos son sistema francés, salvo obviamente aquellos que dicen sin interés, ¿no? Pero habiendo interés, cuota constante, es sistema francés. Y eso es lo que se va a aplicar en el tema que sigue a este, que es de la misma unidad, y toma esto como insumo, ¿sí? De todas formas, la clase, haya guía o no de esto, si no aparece en esta semana la guía, yo lo que voy a hacer es proponer algunos ejercicios para la clase que viene y eventualmente después le subiré, pero son de este tenor, de calcular cuotas o sabiendo la cuota, valor actual o valor final y saldos. Básicamente va a ser eso. Y la idea va a ser usar un rato de la clase que viene para ver el examen, ¿sí? Que ya va a estar ahí corregido y todo, ¿ok? Así que bueno, nada, no tengo ni siquiera nada para mandar a hacerles. Si aparece una guía, se la subo y pueden ir practicando a ver qué onda, pero igual vamos a la clase que viene para practicar y para ver el parcial, para cerrar la primera parte. Y eventualmente algún comentario del TP, que bueno, no hay mucho para comentar porque el parcial era más grande que el TP, así que mataríamos todo con el parcial. Las cosas que les pueden haber aparecido en el TP estaban en el parcial también y estaban en la guía incluso. Así que, bueno, nada. Eso es el plan para la clase que viene. Tengo serias dudas de que aparezca una guía en estos días, dado que el fin de semana largo y qué sé yo, la veo difícil. Pero si apareciera, la subo, ¿no?